Ok, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con la clase del día o de la tarde de hoy, con la finalidad de continuar con lo que venimos hablando de los famosos recursos. En el video anterior hablamos del recurso de revocación. Seguimos con los recursos para todas aquellas decisiones que a nosotros no nos favorezca o que simplemente no comparta la idea o la resolución decidida por el órgano jurisdiccional. Nos corresponde en la tarde de hoy continuar con el temario y vamos a ver lo del tema número 4, que sería la apelación de autos razonados y fundados. Decíamos nosotros que los autos se dividían en autos de mero trámite, que no tenían recurso ninguno, autos de mera sustanciación, que tenía el recurso de revocación, y estamos en los autos razonados y fundados, que una vez que ellos adquieran fuerza definitiva y adquieran cosa juzgada, pueden ser unas sentencias interlocutorias que pueden poner fin a un proceso dentro del proceso penal venezolano. Vamos a hablar de la apelación de autos. Este recurso es de carácter devolutivo, en vista de que se interpone ante el órgano que dicta la resolución, que impugna ante el juez acuo, que es quien dicta esa decisión que va a ser impugnada, para que sea resuelto por el órgano superior jerárquico, que sería el juez acuen. En este caso sería cualquiera de las salas que integran la Corte de Apelaciones. No produce suspensión del recurso del proceso. Es además un recurso recompositivo o perfeccionador, ya que no tiene como objeto el fondo del asunto, sino que el perfeccionamiento de la relación jurídico-procesal. Recuerden ustedes que dentro del proceso penal venezolano, los recursos o las apelaciones no se ejercen porque yo no quiero esto, porque a mí no me gusta aquello. Los recursos deben hacerse única y exclusivamente tal y cual como lo establece nuestros ordenamientos jurídicos, y en este caso el ordenamiento jurídico adjetivo, como es el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuáles son las decisiones que vamos nosotros a recurrir? De acuerdo a lo que establece o a lo que estableció el legislador, que las decisiones recurribles ante la Corte de Apelaciones son las siguientes. Primero, las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. 2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez de control en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente ante la fase de juicio. 3. Las que rechacen la querella o la acusación privada. Cuando hablamos de querella o acusación privada, recuerde que el proceso penal venezolano tiene 4 formas de iniciarse. 1. Noticia crimen. 2. De oficio. 3. Por querella. Y 4. A instancia de parte. De tal manera, pues, que entonces allí dice que cuando aquellas que declaren o que pongan fin al proceso, o las que rechacen la querella o la acusación privada. 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar, llámese privativa de libertad o llámese sustitutiva de libertad. Todas son medidas cautelares, unas son más gravosas que la otra. ¿Cuáles son las más gravosas? Aquellas que pesan sobre la privativa de libertad de la persona. 5. Las que causan un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por la norma penal adjetiva. 6. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o las que nieguen
la extinción, conmutación o suspensión de la pena, y 7 las que señala expresamente la ley, tal y cual como lo prevé el artículo 439 de nuestro Código Orgánico Procesal. Podrán ver ustedes entonces que yo no puedo ejercer un recurso solamente porque quiero por algo que no me gustó. No, tiene que ser por estas 7 causas o ordenamientos que señala el artículo 439 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuál es la interposición? ¿Ante quién? ¿Para ante quién? El recurso de apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundado, ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación. Si ustedes recuerdan el video anterior o el audio anterior, decíamos nosotros que tenía que hacerse en un escrito razonado y fundado, en un escrito que consta de 3 partes. Una parte narrativa es echar el cuento, una parte emotiva haciendo el señalamiento de la norma que consideramos nosotros que fue violentada, y por supuesto un petitorio. De allí aquella famosa frase de que todo abogado debe pedir, tiene que pedir, pedir y pedir, porque no sabemos si están por darle. De tal manera que si no pedimos, no sabemos si nos van a dar o no. ¿Ok? Dicho esto, pues entonces, cuando el recurrente promueva la prueba para acreditar el fundamento del recurso, deberá hacerlo en el escrito de interposición, tal y cual como lo prevé el artículo 440 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. En la argumentación del recurso se debe señalar claramente la ocurrencia de un quebrantamiento de una norma procesal, o bien que haya desacierto en la estimación de los hechos o en la aplicación de una norma, y deberá alegar las pruebas estrictamente relacionadas con el hecho sujetos de esta impugnación. Repito entonces que el recurso de apelación de auto se tiene que hacer por escrito, de manera formal, en un petitorio o en una diligencia que conste de 3 partes. Una parte narrativa, donde narramos los hechos ocurridos y por los cuales vamos ante el órgano jurisdiccional superior jerárquico a que se revise la decisión que el tribunal acuó dictó y que nosotros consideramos que no nos favorece o que no estamos conformes con ella. Tenemos que hacer una parte emotiva de razonamiento jurídico, de hecho y de derecho, sobre la articulación que debemos nosotros hacer hincapié, en la cual el juez debió tomar en cuenta y que no lo hizo. Y por último, pues el petitorio. ¿Qué es lo que vamos a pedir y qué es lo que tenemos que señalarle nosotros al ciudadano juez con relación a lo que el juez superior tenga que revisar? Emplazamiento. Presentado el recurso, el juez emplazará a la otra parte. Lo decía en el video anterior, es con carácter obligatorio. El juez tiene que notificarle a la contraparte que se ha ejercido contra la decisión que él dictó un recurso de apelación, para que la contraparte, dentro del lapso establecido de 3 días, una vez culminados los 5, impugne la decisión si considera pertinente. De lo contrario, pues no importa, pero tiene que esperar que prescriba o transcurra el lapso de los 3 días más el lapso de los 5 días que se debió tomar en cuenta para ejercer el recurso de apelación de auto. Dicho esto, dice que presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que lo contesten dentro de los 3 días, y en su caso promuevan pruebas. Transcurrido dicho lapso, el juez, sin más trámite, dentro del plazo de 24 horas, remitirá las actuaciones
a la Corte de Apelaciones para que ésta decida. Solo se remitirá copia de las actuaciones pertinentes o se formará un cuaderno especial para no demorar el procedimiento. Esto es lo que llamamos nosotros un cuaderno de incidencias, ¿ok? El cual vamos a enviar porque el expediente principal debe quedarse donde el juez que está conociendo del procedimiento. Excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales sin que esto implique la paralización del proceso, y esto lo prevé de manera clara, precisa y concisa el artículo 441 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Procedimiento. El procedimiento que debemos nosotros utilizar de acuerdo a la normativa adjetiva y de acuerdo a lo que prevé la ley, la Constitución, con los principios y garantías constitucionales y procesales. Cuando hablamos de procedimiento, son que una vez recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones, dentro de los 3 días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre su admisibilidad. El juez de Corte de Apelaciones lo primero que tiene que ver es si fue en tiempo hábil, si tiene la legitimatio, es decir, que quien ejerció el recurso está legitimado para hacerlo, y tercero, si ese recurso o ese auto razonado y fundado es apelable o no es apelable. Si no se dan ninguna de estas condiciones, el juez obligatoriamente tiene que entrar a conocer el recurso. Cuando hablamos del tiempo útil, fíjate que establece 5 días. Dentro de los 5 días, lo puedo hacer el día 1, el día 2, 3, 4 o 5, pero no lo puedo hacer el día 6, porque estaría fuera del lapso que establece la ley. Y recuerda, como dice la norma, los lapsos procesales no pueden ser relajados por las partes, ¿ok? De tal manera pues que entonces, admitido el recurso, la Corte de Apelaciones resolverá sobre la procedencia de las cuestiones planteadas dentro de los 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente que culmina los 3 días para la admisibilidad o no de las actuaciones o del recurso ejercido. Si alguna de las partes ha promovido pruebas y la Corte de Apelaciones la estima necesaria y útil, fijará una audiencia oral dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones y resolverá al concluir la audiencia. Cuando la decisión recurrida sea la prevista en el numeral 4 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, los plazos se reducirán a la mitad. Cuando hablamos nosotros del numeral 4 del 439 del Código Orgánico Procesal Penal, es porque estamos hablando cuando solicitamos los famosos efectos suspensivos. El 439 establece lo siguiente: las que declaren la procedencia de una medida cautelar, privativa de libertad o sustitutiva de ella. ¿Ok? De tal manera pues que entonces el que haya promovido las pruebas pues tiene la carga de su presentación en la audiencia, y eso es normal. Quien alega debe probar. Quien alega debe probar. Una vez recibida las actuaciones y la diligencia y la solicitud por parte de las partes del proceso en cuanto a las citaciones de los posibles testigos que puedan llevar para que el juez superior, una vez oído, al final dicte la decisión que a bien tenga tomar de acuerdo a lo alegado y probado por cada uno de ellos, el secretario a solicitud del promovente expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas ¿por quién?
por quien lo promueva. La Corte de Apelaciones resolverá motivadamente con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallaren presentes para el momento de dictar la decisión, y eso está establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. De tal manera, pues, que mis queridos alumnos, mis casi colegas, con esto damos fin al tema número 4 del recurso, o de los recursos que estamos viendo antes de iniciar a lo que es materia como tal de la tercera fase del proceso penal. Ya vimos lo que es las audiencias o el procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Vimos el concepto de qué se debe entender por recursos, quién lo debe hacer, en qué tiempo lo debe hacer y qué se debe atacar. Luego vimos las decisiones tanto emanadas del órgano jurisdiccional como de cualquier instancia, en el caso que fuera en materia civil inclusive, ¿no? Los lapsos para hacerlo, y decíamos nosotros que dentro de los recursos de las sentencias habían sentencias para condenar, para absolver y para sobreseer, y en los autos habían autos de mero trámite, autos de mera sustanciación, autos razonados y fundados. De tal manera que entonces con esto hemos culminado con relación a los recursos de los autos razonados, fundados y de los autos de mera sustanciación. Para la próxima clase veremos lo que es el tema 5, que ya sería el recurso de apelación de sentencia definitiva, más no de sentencia definitivamente firme, porque es por todo sabido que eso no tiene recurso alguno. Con ello, pues, mis queridos alumnos, que Dios los bendiga, estamos en contacto y que tengan todos muy buenas tardes.